Muy buena tarde, compañeros de los terceros años. Es importante narrar a ustedes la naturaleza de un convenio o de un contrato. Un contrato se distingue como un acuerdo de voluntades entre dos o más partes. En la sesión pasada de este día, miércoles, quedó muy en claro para cada uno de ustedes que en este 4 de enero de 2023 ya fijamos la naturaleza de los contratos individuales de trabajo y de las aristas que deben de llevar. ¿Cuáles son los conceptos que deben de incluirse de acuerdo a la ley para que éste sea mínimamente un contrato celebrado de manera individual con nuestra empleadora, pero sobre todo respetando nuestros derechos laborales? En ese mismo contexto, esta sesión tiene por intención que ustedes puedan visualizar que un contrato colectivo de trabajo incluye precisamente la revisión que se va a hacer de las condiciones de trabajo entre el empleador y un sindicato, un organismo de tipo sindical o colectivo que tenga por fines, por intereses, el plantear el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de por lo menos 20 agremiados a ese sindicato. Es decir, que el contrato colectivo de trabajo, como reza la ley, debe de proteger los derechos laborales de por lo menos 20 personas. En esa explicación, parto narrándoles a ustedes que precisamente el artículo 386 de la Ley Federal de Trabajo nos establece de manera clara que vamos a entender a este como un convenio, como un acuerdo de voluntades entre uno o más sindicatos de trabajadores y uno o más patrones. Que eso es lo que tenemos que tener en claro. Pueden ser varios patrones organizados con un sindicato o con varios sindicatos, pero desde luego estableciendo lo que se entiende como las condiciones bajo las cuales las empresas en sus establecimientos van a llevar a cabo esa relación, ese vínculo obrero-patronal que vamos a tener nosotros precisamente con ellos. En ese mismo contexto, nace la primera de las preguntas de estas diapositivas que les presento el día de hoy. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? En primer lugar, como lo dije, es un documento que tiene por finalidad establecer las bases sobre las cuales van a poder desahogar la relación laboral, la parte empleadora y nosotros los empleados. ¿De qué manera vamos a celebrar el contrato colectivo de trabajo? Necesariamente y por estricto respeto a la ley, tiene que llevarse a cabo de manera escrita, porque si no fuese así, estaría sujeto a nulidad, es decir, que ese documento no existiría. Se va a firmar por triplicado, un tanto se lo va a quedar cada una de las partes, pero ojo, porque aquí donde coloqué Junta Local o Junta de Conciliación y Arbitraje o Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora se entiende que será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quien tendrá un tanto o un original de ese documento. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesariamente se va a firmar por triplicado el contrato por escrito, que los tres tantos se van a ingresar a la oficialía de partes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y de esta manera, una vez que haga los registros en esa unidad, en ese órgano de gobierno nuevo, van a entregar esas oficinas dos tantos, porque ellos se van a quedar uno. Debidamente registrado, tendrá un tanto el patrón y el otro tanto el sindicato. Que esto es lo que nosotros podemos llegar a visualizar de primera instancia. Ahora, enseguida de todo esto, ¿tiene obligación el patrón a firmar un contrato colectivo de trabajo con el sindicato si éste lo solicita? Desde luego, la pregunta deberá de ser sí, el patrón con el sindicato titular de los derechos de los trabajadores tendrá la obligación de firmar ese contrato. Si se niega, entonces ese sindicato tendrá el derecho a ejercer la huelga como un medio de intentar incoar al patrón para que éste acepte los términos y condiciones de mejora, precisamente porque el sindicato está para un estudio, mejoramiento
y defensa de los intereses de la clase trabajadora. ¿Qué pasa si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos? Cuando hubiesen varios sindicatos, lo que va a ocurrir en esta modalidad es que aquel que tenga la mayor cantidad de trabajadores será el titular del contrato colectivo. Como consecuencia, los sindicatos pequeños se someterán a aceptar o a recibir las prestaciones que lleguen a negociar los titulares que tienen a la mayoría de los trabajadores agremiados, que esto es lo que en la práctica llega a verse a diario. ¿En qué momento podemos dar por terminado el contrato colectivo de trabajo? El contrato lo vamos a terminar y cualquier clase de contrato se va a llegar a terminar, en primer lugar, cuando nos ponemos de acuerdo las partes que los llegamos a firmar. Esto es, que llegamos a un acuerdo para culminar con el sentido del contrato, liquidar todas y cada una de las prestaciones que de él deriven, pero como consecuencia es que exista el finiquito de esa relación laboral, que eso sería lo que terminaría el mutuo consentimiento. Terminación de la obra, cuando este tipo de contratos de trabajo nazcan por un tiempo determinado, por una obra determinada, esta llegue a culminar, ya no haya naturaleza del trabajo y como punto medular es el hecho de que se termine, pues el contrato que dio origen al mismo. Después de ello, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre y cuando se aplique únicamente a un establecimiento o al establecimiento que trate este contrato. Ahí también tendríamos que terminar o pagar o liquidar todas y cada una de las prestaciones que estén insertas en el mismo, porque de otra manera se podría emplazar a huelga por falta de cumplimiento de ese contrato colectivo de trabajo. Ahora, vamos a hablar de otra naturaleza que existe también en el derecho colectivo, que es el contrato ley. Este es un convenio que van a celebrar uno o varios sindicatos con uno o con varios patrones, o con uno o varios sindicatos de patrones. En él se establecen precisamente también las condiciones de trabajo en cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones, en cuanto a capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene y sobre todo los rangos a cubrir en los reglamentos que las empresas lleguen a generar, pero notoriamente siendo en una rama de industria o que se declare obligatorio en una o en varias entidades federativas, en una o en varias zonas económicas que abarque, por ejemplo, una entidad federativa o en todo el territorio nacional, según sea el caso. El contrato ley lo vamos a encontrar necesariamente en las industrias de jurisdicción federal o de tipo local. Pudiera darse como ejemplo la minería, luz y fuerza, pudiera darse incluso en empresas como que tengan injerencia en todo el país o que tengan ámbito de trabajo nada más en una entidad federativa. Y pues el contrato ley tiene por finalidad que represente el titular de los agremiados, por lo menos a las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados. Qué curioso es, porque aparte de esa característica, tiene que existir, como ya dije, que tenga vigencia o aplicación en una o en varias entidades federativas, en una o en varias zonas económicas, y desde luego que ocupe en su caso todo el territorio nacional. La solicitud se va a presentar siempre en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los solicitantes, desde luego, van a tener que satisfacer todos los requisitos que el artículo 406 de la Ley Federal de Trabajo nos plantea. Y van a tener que anexar también a esa petición, a ese documento de petición, la constancia de representatividad que van a obtener mediante el procedimiento que establece también el artículo 390 bis de la propia Ley Federal de Trabajo y lo que conocíamos antes como la sábana de agremiados, hoy día padrón de socios de este sindicato y que van a formar parte del contrato colectivo de trabajo o
la administración de lo que es el contrato ley. Necesariamente, en este tipo de contratos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a verificar, en primer lugar, el requisito de mayoría. En segundo lugar, si es benéfico para la industria la celebración de este contrato. Después, va a convocar a una convención en este caso al sindicato de trabajadores y a los patrones que puedan ser afectados, obviamente para la toma de acuerdos y minutar los mismos en la mejor de las posiciones en favor de los trabajadores. Esta convocatoria se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa que corresponda. En los periódicos, lógicamente, de mayor circulación, también en cada uno de estos lugares, y la celebración de esta convención se va a llevar a cabo en una reunión inaugural y pues de ahí partirán eventos señalados dentro de los plazos a no más allá de 30 días. Como ejemplo, en la práctica, yo recuerdo que en la televisión, en ocasiones, especialmente los sindicatos de cine, arte, cinematografía, llegan a convocar este tipo de eventos y ellos precisamente son los que pueden ejercer este tipo de contratos. Como ejemplo, la convención incluso la va a presidir el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o a quien él o ella designe. Y en esta se formulará un reglamento que va a integrar las comisiones que van a hacer la revisión de este contrato. Ahora, el contrato ley, ¿qué es lo que debe de contener? Necesariamente, en primer lugar, el nombre y domicilio de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que acuden a esa convención. Enseguida, la entidad o entidades federativas, las zonas en las que abarque precisamente el territorio nacional la aplicación de este tipo de contrato y obviamente la vigencia del mismo tendrá, no podrá exceder de 2 años, año con año, y dice la ley, y les dejé de manera clara en el pizarrón, que por lo menos se va a revisar al año el salario y a cada 2 años las prestaciones laborales. Es muy importante que esto lo vean ustedes tanto en contrato colectivo de trabajo como en contrato ley, precisamente porque el salario es lo que va a tener que cambiarse a cada año, subir desde luego incrementar el porcentaje y las prestaciones que reciban los trabajadores las vamos a tener visualizadas por lo menos a cada 2 años. Si los sindicatos logran negociar que las prestaciones se negocien a cada año, esto sería un logro sindical que tendría que dejarse debidamente establecido, debidamente firmado y sellado ante este centro de conciliación para que pueda de esta manera surtir los efectos legales que corresponden. Cuando hablemos de condiciones de trabajo, vamos a ubicar prestaciones. Acuérdense que les decía que las van a ver de tipo laboral y de seguridad social. Ambas van a estar consideradas en lo que dice precisamente el artículo 391, fracciones que corren de 4, 5, 6 y 9, especialmente en aguinaldo, vacaciones, prima personal, prima de antigüedad, capacitación y adiestramiento, seguridad de higiene, prestaciones extraordinarias y desde luego prestaciones, como dije, de seguridad social. Después de esto, también el contrato debe contener las reglas bajo las cuales se van a realizar los planes y programas que van a tener por finalidad mediante una comisión mixta en la que gobierno, capital y trabajo establezcan reglas para poder capacitar y adiestrar en la rama de la industria a los trabajadores para buscar sus ascensos. Esto es lo que nos nace como un evento importante para comentar en esta sesión virtual con ustedes. Y las demás reglas que puedan beneficiar a los empleados. Ahora, bajo esta visión, necesitamos nosotros también tener en claro el evento de poder manejar las situaciones que podemos llegar a pactar, a localizar dentro de lo que es un contrato de trabajo. Y aquí es a donde nosotros vamos a poder, pues, observar el que exista
precisamente un contrato de trabajo. Descargué de la website un contrato. Les voy a compartir para que podamos hacer comentarios sobre él y de esta manera podamos volver y continuar con lo que es el sentido dinámico de una cátedra. Por ejemplo, este es un formato que acabo de descargar de la website. Finalmente, el contrato colectivo de trabajo regularmente se va a establecer por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra, por destajo, por temporada, que son los conceptos que les he estado señalando, y al igual que el contrato individual de trabajo, va a contener el nombre o la denominación del patrón o de los patrones, del sindicato que represente a los trabajadores y necesariamente después de ello, en un capítulo llamado Declaraciones, va a contener los datos especiales del patrón. Si es una persona jurídica, cómo se encuentra constituida, por qué se encuentra constituida y necesariamente quién es el representante legal. Puede ser un administrador único, puede ser un consejo de administradores, puede haber un apoderado legal para pleitos y cobranzas, de acuerdo a lo que el acta constitutiva y los estatutos de esa empresa narren. Y desde luego, tocante a ellos, precisamente el señalar el domicilio que va a tener la empresa para recibir toda clase de notificaciones. En ese mismo camino, establecer la capacidad económica que el patrón tiene, que la reconozca en ese documento para que quede claro que el patrón es consciente de los eventos que está celebrando y está aceptando en este tipo de convenios. Del sindicato vamos a tener precisamente la denominación que tiene. En esta denominación, después de ello encontraríamos cómo se llega a denominar, cuándo obtuvo su toma de nota, en qué fecha, en dónde está registrada, qué tribunal es el que tiene radicada la misma, y su domicilio de tipo legal, en su caso, el CUR de quien ejerza o tenga las funciones de representación legal o que se le haya entregado la plenaria, y si tuviese registro federal de contribuyentes, también anotarlo, debiera tenerlo, por cierto, eso es un requisito que se da a través de la ley del impuesto sobre la renta, y precisamente el hecho de establecer que está enterado de lo que la empresa necesita para poder hacer coberturas. Coberturas de tipo legal o firma de documentos con la representación legal de toda la organización o de la asamblea como órgano de gobierno. En el clausulado, las cláusulas son los acuerdos que toman tanto el sindicato como la empresa. Y en él vas a encontrar, en el primer punto, que ellos se conocen, se identifican y aceptan que son personas jurídicas debidamente constituidas o una persona física y una jurídica que tienen la plena capacidad legal para poder contratarse. En una cláusula segunda, se puede agregar en esta precisamente un catálogo de cargos o de nombramientos o de puestos con tabuladores que contengan salarios que los trabajadores van a percibir, para que de esta manera sobre ellos vayan trabajando y la autoridad conozca cómo van mejorando los incrementos año con año. En la tercera, las funciones que cada una de las categorías laborales que dije en la cláusula anterior van a tener y cuáles son las actividades que ellos van a poder desarrollar, precisamente para dar certeza a cómo se va a generar el ascenso y desde luego de qué manera se va a plantear el poder crecer o el poder capacitarte y adiestrarte para salir adelante como empleado. En ese mismo rango, el lugar a donde se va a prestar los servicios y sobre todo las actividades que cada uno de los trabajadores va a tener. Los trabajos personales subordinados u obligados, de qué manera se van a ejecutar con ese catálogo de servicios, los horarios en los que se van a llevar a cabo, respetando desde luego la jornada, si esta va a ser diurna, mixta o nocturna, o se van a ejercer las tres, con la única intención de sacar adelante precisamente la claridad en las prestaciones laborales que los agremiados van a tener. Enseguida, las prohibiciones que se hacen a los trabajadores para efectos de no incurrir en causas de rescisión de la relación laboral, que es algo que ustedes ya identificaron en temas anteriores que hemos tratado en la misma clase en el plantel. Después de ello,
las aceptaciones en cuanto a las sanciones de tipo administrativas que se van a dar a los trabajadores con la intención de evitar precisamente rescindir la relación laboral o terminar la misma por causas imputables sea al trabajador o sea al empleador. Y además de ello, en una cláusula octava, en este ejemplo que les doy, precisamente el registro de control de asistencia, cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo, si van a checar tarjeta, cómo se van a sancionar las inasistencias o en su caso, aquellos casos en los que el trabajador llegue tarde, cómo se harán los descuentos por los retardos que lleguen a tener los empleados, respetando necesariamente el contenido del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Un tema que también ya hemos agotado. Y en un momentito les vuelvo a compartir otra vez las causas de rescisión de la relación laboral y desde luego les vuelvo a compartir también las formas en las que podemos nosotros terminar, rescindir o suspender la relación laboral, que son situaciones que se incluyen, se incrustan en todos estos clausulados. Este formato se los voy a compartir en un momento más con la intención de que puedan ustedes tenerlo, puedan leerlo, incluso cuando lo lleguen a requerir, modificarlo si es que ustedes trabajan como empleado de confianza para alguna empresa y pues obviamente adicionarle todo lo que de hecho y por derecho pueda llegar a merecerle a un empleado. En ese camino, para mí resulta importantísimo cerrar esta sesión de Zoom, desde luego dejando en claro que la relación laboral por lo menos debe de llevarse a cabo de manera individual o de manera colectiva, respetando, como dije, por lo menos todas aquellas prestaciones, todas aquellas garantías que la empleadora debe dar a un trabajador, pero curiosamente, sin renuncia de los derechos laborales. Espero les guste la clase. Necesito que por favor, como pase de lista, dejen ustedes 3 comentarios en la sección que corresponde a esa palabra, comentarios, en YouTube, para que pueda dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. Un saludo, compañeros. Sigo transmitiendo y en un momento más inicio mi sesión sobre sindicatos. Muy buena tarde. Sigo a la orden de cada uno de ustedes. Gracias.